Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, una vez más este día miércoles de doctrina. Amén. Y estamos contentos de poder estar con ustedes. Pero antes que todo, me gustaría hacer una pequeña oración para que podamos abordar el tema que tenemos para el día de hoy. Así que vamos a orar todos juntos. ¿Qué le parece? Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor mío, y porque tu palabra dice que es tu verdad es la que nos hará libres, Señor mío. Y esa libertad, Señor, es la que nosotros queremos en el día de hoy. De que tu palabra sea hablándonos hoy, Señor, para que podamos, Señor, ir corrigiendo, Señor, nuestra doctrina, nuestro camino, Señor, y poder avanzar un poco más en lo que tú nos pides a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por cada hermano que puede estar atento a tu palabra, que quiere aprenderte tu palabra, que quiere ir un paso más allá. Te pido que tú les bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a estar viendo la palabra del día de hoy, pero antes que eso quería darle un aviso. Es importante que seguramente ya ha estado pasando por el Facebook, pero este día domingo vamos a reunirnos aquí en la iglesia presencialmente. Amén. Ya de este domingo y todos los domingos vamos a estar reuniéndonos a las 12 del día aquí en el templo de nuestra iglesia. Así que seguramente la dirección puede estar saliendo abajo. Pero es importante para que usted les sepa, porque este va a ser el primer domingo, después de varios domingos que hemos estado solamente a través de las redes sociales, hoy día presencialmente, sepa de que les vamos a estar esperando a las 12 del día, este domingo 6 de junio. Amén. Así, ya con esa información, entonces vamos a la palabra del Señor. Hemos estado hablando un poquito sobre las edades bíblicas. Amén. Y siempre hemos dicho de que las edades bíblicas están como repartidas entre 7 dispensaciones. Y hemos dicho, para que no se nos olvide de la vez pasada, esto que es muy importante, que la Biblia en sí, hasta el Antiguo Testamento, que habla de un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación. Después está Hechos, que es el tiempo de la propagación del Evangelio. Amén. Después están las epístolas, que es el tiempo de la explicación, porque las epístolas explican realmente lo que pasó con el pueblo de Israel, por qué lo hicieron y qué es lo que representa eso ahora en el Señor Jesucristo. En la explicación. Y el Apocalipsis, por supuesto, es la consumación de todas las cosas. Esto es bueno que lo tenga claro, hermano, porque a través de esto, mire, usted ya puede tener todo claro, poder empezar a investigar. Que el Antiguo Testamento solamente fue un momento de preparación. El pueblo se preparó para lo que venía, ¿no? En Hechos ya viene el Evangelio con la propagación, y después vienen las epístolas con la explicación y el Apocalipsis con la consumación de todas las cosas. Amén. Y vamos entonces a seguir adelante, y la vez pasada terminamos viendo el tiempo de la inocencia, querido hermano. El tiempo de la inocencia. Entonces vamos hoy día a empezar como terminamos la vez pasada, que es el tiempo de la inocencia. ¿Qué pasó en el tiempo de la inocencia? Fue la primera edad que hubo una prueba. Dentro de esa prueba, por supuesto, era mantenerse en un grado de integridad, en un grado de luz, en un grado de obediencia. ¿Se acuerda que le dijimos de que Adán realmente al principio pensamos que no era como nosotros? Yo pienso que eran seres de luces, seres de que en el momento solamente ellos vivían por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted se acuerda de cuando Moisés fue al monte y cuando él bajó, cómo él bajó? Dice que bajó iluminada su rostro y que le tuvieron que poner así como un velo sobre su cabeza, porque todos se asustaban pensando que era un fantasma, pero no era nada un fantasma, sino lo que era la presencia de Dios
que le dejó su rostro iluminado, imagínense. Entonces yo me pregunto, ¿cómo habrán sido Adán y Eva? Al principio, cuando ni siquiera había pecado todavía, ellos no habían pecado. Imagínense, entonces eran seres de luz y a esos seres se les llamaban los vivientes. Todo lo que nacía de ellos eran los vivientes, amén. Y ya explicamos un poquito la vez pasada sobre esta palabra de vivientes, que tener vida espiritual, vida de Dios en ellos, aleluya. Y por eso que dijimos que estos eran seres de luces. Pero ¿qué pasó? Que en el momento de comer, de pecar, vino la carne, empezó a correr la sangre y se fueron abiertos sus ojos. Fueron gente ya no espirituales, sino gente almática. Amén. Se abrieron sus ojos y vieron de que estaban desnudas, vieron de que habían pecado. Entonces, la prueba era mantenerse en ese grado de integridad. ¿Y quiénes? Por supuesto que Adán y Eva. Ahora, ¿dónde estuvo el fallo? El fallo estuvo que escucharon la voz de la serpiente antigua, el dragón, Satanás, ese que al Señor lo reprenda. Amén. Donde dice que fueron engañados. Entonces, desgraciadamente aquí, Satanás destruye la inocencia. Imagínense, destruye completamente la inocencia. Y es algo terrible, hermano, porque la inocencia no va a volver, hermano. Mire, una de las cosas que no va a volver, sino que nosotros entramos nuevamente al huerto, pero ahora conscientes, porque hemos elegido por él. Amén. Y sobre esta inocencia, esta primera edad, por supuestamente también hubo un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? ¿Se acuerda? Fue la destitución y la expulsión del Edén a una vida mortal. ¿Qué es lo que pasó? Ellos fueron sacados del Edén. ¿Se acuerda que ya les dije, incluso los días domingos en una prédica, le dije de que ellos habían pecado, fueron sacados, que había una espada, habían 2 querubines con espada que la alzaban a todas partes para que nadie se metiera adentro nuevamente. ¿Y qué es lo que cuidaba esos querubines? Era el camino al árbol de la vida. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? Hemos estado hablando del camino todo este mes, hermano. Hablando de ese camino, cuidaban ese camino al árbol de la vida, cuidaban el camino a la vida. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, aleluya. O sea, de que tú puedes regresar. Esos querubines como que se fueron sacados, porque ahora todo está en Jesús. Aleluya. Entonces él llegó a decir, yo soy el camino ahora. El que está aquí en mi camino obtiene la verdad, y la verdad te lleva a comer, pero no de la mentira, sino comer de su vida. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que dentro del Edén ellos tenían vida inmortal, porque ellos comían del árbol de la vida y seguían viviendo. Pero fuera del Edén ellos tuvieron vida mortal. Ellos, después de muchos años, murieron, por supuesto, físicamente también. Amén. Entonces la muerte vino, no inmediatamente, pero vino de todas maneras ahí en su tiempo. Amén. Y era lo que ellos no entendían, que morían tanto físicamente, pero también espiritualmente. Eso, ahí quedamos a la vez pasada, concluyendo la vida de la inocencia. Ya no hay inocencia, entonces el Señor llegó y te dice a ti y me dice a mí, ya que ustedes ya no son inocentes, ustedes saben el bien y el mal, entonces ustedes tienen que caminar por un camino de verdad, por el camino del bien, por el camino de Dios. Amén. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en este camino de Dios también. Entonces nos metimos, ahora salimos de la inocencia y nos metimos a la edad de la conciencia. Amén. Para eso vamos a Génesis capítulo 4, versículo 11 al 13. Y dice así: Ahora pues, maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo
para ser soportado. Wow, hermano. Mire, aquí nosotros, y aquí yo me quiero quedar en estos versículos, porque nosotros tenemos que comprender aquí cosas importantes. Mire, aquí hubo un problema. Los hijos de Adán, Caín y Abel, acuérdese de que hemos estado hablando, por ejemplo, estos días domingos, del camino de Caín. Que hubo 3 grandes problemas ahí en el camino de Caín. Incluso en hebreo llega a decir, ¡ay! Como una advertencia, ¡ay de los que caminan el camino de Caín! Amén. Y fíjese de que hoy día voy a estar explicando un poquito más sobre ese camino de Caín, porque aquí el Señor puso una conciencia. Entonces le dijo, ya, ustedes que saben el bien, tienen que irse al bien, pero no se vayan al mal, ya que ustedes conocen las dos cosas. Pero ¿qué pasó con Caín? Caín se fue de mal en peor, hermano. De mal en peor. Entonces aquí hubo un camino. Él abrió un camino, hermano, que incluso ese camino de él, hasta en el Nuevo Testamento se empieza a hablar. O sea que él contaminó con su camino, contaminó grandemente por ir con conciencia y todo, se fue en un camino sin Dios. Y es por eso de que hoy día tenemos muchos caminos. Caminos de filosofía, caminos de ciencia, caminos de religión, caminos de diferentes cosas. Entonces la gente muchas veces puede estar muy aburrida y puede decir, ay, total, todos los caminos llegan a Roma. Pero lo siento, no es así. El Señor lo explicó muy bien, es un camino. Dijo, yo soy el camino. Es un camino y ese camino tiene una verdad. Y la verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y dice que la suma de su verdad la suma de su palabra es la verdad. Entonces nosotros tenemos, entre más palabras tenemos, más cerca estamos de su verdad. Amén. Muy importante que lo entienda. Un solo camino. Entonces, este Caín, con conciencia y todo, él fue consciente de que él dijo, grande es mi castigo. Después que ya había matado a su hermano, ya él dijo, grande es mi castigo. Pero quiero que analicemos un poquito más de lo que realmente él está diciendo. Y quiero que vayamos aquí a Génesis 4:13. En la Biblia textual de la edición 3 dice así. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para soportarla. Aquí quiero que me ponga mucho la atención porque en otras Biblias lo traducen como castigo, pero la palabra original realmente, como primera palabra, es iniquidad. Iniquidad. Y esto es muy importante porque la palabra iniquidad es la palabra abón. Y abón, aquí le pongo el numeral para que usted lo pueda también ver si tiene acceso a estos diccionarios Strong, el 5771, que quiere decir iniquidad. Él cuando estaba diciendo, grande es mi castigo, él estaba diciendo, grande es mi iniquidad, grande es mi maldad. Eso es lo que estaba diciendo. Es iniquidad, culpa, castigo. En la primera comunicación de Abón, pero proviene de los labios de Caín, con la connotación especial de castigo. Mire, esta es la primera vez en la Biblia, o la primera vez en la parte terrenal, donde él dijo, grande es mi iniquidad. ¿Sabe quién lo dijo primero? Caín, terrenalmente, porque ya había otro que el Señor le encontró la iniquidad en el corazón, hablando de Luzbel, del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces yo quiero que aquí entienda que esta palabra abón es una iniquidad, es algo como que ya es una fuerza mayor. Y para que usted entienda mejor, yo quiero llevarlo a Salmos capítulo 32 en el versículo 1, para que usted pueda observar lo que dice aquí. Dice así, Salmo de David. Masquil dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión, ponga cuidado en esto, transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén.
Entonces yo les quiero preguntar hoy día, ¿la transgresión y el pecado y la iniquidad es lo mismo? ¿Son todos pecados? ¿Qué me dice usted? No, escucho uno, dice, sí, escuché a otro. Todos son pecados, hermano, pero en diferentes niveles. Todos son pecados, pero en diferentes niveles. La transgresión es un tipo de pecado. El pecado en sí también es pecado. Y la iniquidad también es un pecado, pero ya es un pecado mayor. Muchas veces se nos dijeron a nosotros de que el pecado no hay mayor ni menor, porque hay un pecado en singular. Pero la palabra, si profundizamos un poquito más la palabra del Señor, sí hay diferencias, hermano, porque habían pecados, incluso para el pueblo de Israel, que duraban hasta al otro día, duraban solamente un día y que ellos se tenían que purificar y después poder volver nuevamente al campamento. Habían pecados que duraban hasta la tercera y cuarta generación y habían pecados que duraban hasta la 10ª generación. Entonces había diferencias de pecado dependiendo si era una transgresión, si era un pecado o si era una iniquidad. Y esto es muy importante que usted lo entienda, porque no todos los pecados son los mismos, porque todo depende de a dónde sale el pecado. Nosotros somos seres tripartitos que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y en las tres partes se puede pecar. Tú puedes pecar en el cuerpo, tú puedes pecar en el alma, pero tú también puedes pecar en tu espíritu. Es por eso que Pablo decía que nosotros tenemos que descontaminarnos, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire, y cuando él habla de carne, está hablando tanto de nuestro cuerpo y de nuestra alma, pero él también dice que tenemos que descontaminarnos de espíritu, porque hay cosas que contaminan el espíritu, y cuando se contamina el espíritu, ahí es cuando la gente, hermano, puede ser completamente, se puede cerrar completamente a sus propias ideas y hacer grandes atrocidades, hermano, como lo que hizo Caín, que mató, asesinó a su hermano. Entonces, para que lo podamos ver un poquito mejor, vamos a seguir adelante. Y mire, la palabra transgresión, como dice aquí en Salmos, permíteme tomar algo, es la palabra peshá. Peshá, hay en el diccionario Strong, en el 6588. Usted ya le he dicho antes que esa palabra H que está antes del número quiere decir que es una palabra hebrea. ¿Ok? Es una palabra hebrea. Peshá. Y si hay una G antes del número, es una palabra griega. ¿Ok? Entonces, transgresión es una culpa, una revuelta, un castigo. Ahora, quiero que entienda de que la transgresión es una falta no intencional. Está muy ligada a las debilidades de cada uno, ¿ok? No es algo que usted haya planificado hacerlo. Es cuando usted va en el auto, si usted tiene auto, va en el auto y de repente va y se da cuenta después que pasó con luz roja. Y usted dice, ay, pero que no me haya visto ningún policía para que no me persiga a pasarme un parte. Y entonces usted de repente pasa nomás y estaba pensando en otra cosa, pero se dio cuenta que pasó con luz roja. Pero es una transgresión, es una falta no intencional. Estuvo seguramente distraído, estaba pensando en otra cosa, de repente estaba viendo su Facebook. No, no se puede estar viendo el teléfono mientras uno se maneja, ¿no? Entonces, en ese momento usted cruza ese límite, ¿no? que está puesto. Entonces una transgresión, es una ofensa, espiritualmente ahora hablando, es una ofensa menor hacia Dios. Es una falta al cuerpo. Acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ponga atención a esto. Dios siempre lo divide todo en tres. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y también estamos completitos. Usted no puede andar con el cuerpo por una parte y con el alma el otro, a no ser que se ponga medio brujo, ¿no? Ni que ande con el espíritu, porque hay hermanos que me dicen, hermano, yo estoy ahí en el espíritu. ¿Dónde está, hermano? Que no lo veo, digo yo.
Entonces, no, hermano, nosotros tenemos, en este momento está completito. Solamente la muerte la que separa estas tres cosas. Dice que el cuerpo se va al sepulcro, el alma se va a juicio y el espíritu vuelve a Dios. Amén. Entonces, ahí hay una división de este ser completo que somos nosotros. Pero eso se vuelve nuevamente a integrar cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. Amén. Ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento se integra nuevamente ese cuerpo. El espíritu, el alma y no este cuerpo que quedó en el sepulcro. No, dice que el Señor nos promete un cuerpo nuevo. Aleluya, un cuerpo glorioso. Entonces, estamos hablando, mira a dónde me fui. Estamos hablando de la transgresión. Es culpa suya, hermano, que me voy para todas partes. La transgresión, que es una falta no intencional, ¿ok? Es una falta al cuerpo. Incluso está dividido también, por ejemplo, el Señor dividió el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y quiero que me ponga mucha atención a esto, porque lo vamos a estar viendo, qué es lo que sería una falta al atrio, qué es lo que sería una falta al lugar santo y qué es lo que sería una falta al lugar santísimo. Amén. Por eso los tengo dividido de esta forma. Esa es la transgresión. Pero después viene el pecado. Y el pecado, hermano, es otra palabra, para que usted vea que no es la misma palabra, que se dice kiata. Y kiata es una ofensa del diccionario Strong, el numeral 2401, que quiere decir pecado, pecador, pecar. Es una falta intencional ya. Es una falta intencional. Es una ofensa constante y permanente hacia Dios. El pecado ya no es que usted pasa con luz roja de repente, sino de que usted ve la luz roja y pasa nomás, ¿no? O sea, ya se ve que la luz amarilla es cuando la luz está amarilla. Antes de ponerse la roja, usted acelera. Acelera, dije, yo no me pienso estar aquí. Y acelera y justamente pasó de repente y la luz roja lo pilló igual. Entonces, si eso se repite, entonces ya es un pecado, hermano. La transgresión, ya cuando no es una falta no intencional, pero cuando usted ya la hace intencional, ya la transgresión se te convierte en un pecado. Amén. Muy importante que lo entienda. Y eso es una falta al alma. Ya le voy a decir por qué. Y es en sí, hablando también como del lugar santo. Entonces, podríamos decir que la transgresión está ahí en el atrio. El pecado es una falta al antilugar santísimo. Podría ponerle antiatrio o antilugar santo, porque el atrio, lugar santo y lugar santísimo son cosas sagradas del Señor. Sería un una ofensa. Pero también tenemos la otra, que es la iniquidad. Y la iniquidad, hermano, es una palabra que se le dice avon, del 5771, como le decía, que quiere decir iniquidad, culpa y castigo. Por eso en unas Biblias lo dicen grande es mi castigo, en otra le dicen grande es mi culpa, en otra le dicen grande es mi maldad y en otras versiones le dicen grande es mi iniquidad. Amén. Entonces, este nombre se encuentra 231 veces en el Antiguo Testamento y se limita al hebreo y al arameo bíblico. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? Es una fuerza interior que fabrica el mal. Mire, Caín, ¿qué es lo que pasó con Caín? Caín no le dijo, vamos a dar una vuelta y de repente ahí te mato. No, él ya lo tenía todo planificado. Él ya lo tenía todo planificado. Vamos a dar una vuelta porque cuando estés ahí y cuando estés agachado, yo voy a buscar una piedra y lo mato. Lo mato por celos, por contienda, por problemas, por todo. Acuérdese del camino de Caín. ¿Ok? Entonces ya esta es una maldad fabricada. Ya la iniquidad es una maldad que tú fabricas para hacer un mal. Y eso es muy importante, hermano, que nosotros nos salgamos de cualquier tipo de iniquidad, hermano. No tiene que haber iniquidad en nosotros, porque cuando hay iniquidad, se posa, dice, en el antilugar santísimo, en nuestro espíritu. Cuando hay iniquidad en nuestro espíritu y tú pierdes la conciencia de lo que es pecado ya.
Entonces, como Caín también, como que él perdió, incluso Dios le dio la oportunidad que se arrepintiera, pero no, él siguió nomás, arrasó y llevó sus propios pensamientos a su espíritu, se cegó completamente y va y lo mató, porque la iniquidad era grande, su maldad era grande. Amén. Ahora, si lo vemos un poquito más aquí importante, podemos decir que la transgresión, por ejemplo, es una ofensa al atrio, es una ofensa al antiatrio, se puede decir, ¿no? Que quiere decir a la carnalidad de nosotros. Ahí se ofrecían, por ejemplo, sacrificios de carne. En la parte del atrio se ofrecían sacrificios de carne. Esto quiere decir que si hablamos de un antiatrio, es una ofensa por causa de nuestras carnalidades, por causa de nuestras debilidades. Normalmente las debilidades de uno siempre son carnales, hermano. Siempre son carnales. No me va a decir que usted tiene una debilidad espiritual. Sería demasiado. No, todas nuestras debilidades son carnales, hermanos. Son de esta humanidad. Amén. Entonces, una ofensa del atrio quiere decir hay nuestras carnalidades, nuestras debilidades. Cuando es pecado y ya la cosa se repite, ya entra a una ofensa al lugar santo. Ya no es una ofensa solamente al atrio, sino que entra a la ofensa del lugar santo. ¿Y qué quiere decir esto? Una ofensa al lugar santo sería, por ejemplo, la falta de consagración y la falta de santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trata de su alma. Mire, ya no se trata de su cuerpo, sino se trata de su alma. Porque en su alma tú tienes que decidir qué hay en tu alma. Están tus pensamientos, están tus emociones y está tu voluntad. Tu voluntad es la que tiene que decidir el consagrarte, en estar con los hermanos, en buscar la santidad, en buscar la purificación, en buscar muchas cosas, hermano. Mire, como les decía, este domingo 6 de junio, nos juntamos para consagrarnos. Amén. Aquí todos los hermanos juntos en armonía. Y eso es así, hermano. Hoy día ya se nos dio la oportunidad de poder estar juntos y usted no va a estar diciendo, a ver, ¿me consagro o no me consagro? ¿Voy o no voy? Hermano, incluso usted de repente que vive aquí en Estocolmo y no tiene iglesia o no va en alguna parte, venga a visitarnos. Aleluya, venga a visitarnos, no se quede ahí, haga aquí, no cometa esta falta contra el lugar santo, sino consagremos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esa ofensa al lugar santo es la falta de consagración, la falta de santidad que muchas veces hemos estado hablando todo este año de todas estas faltas que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Y la iniquidad, hermano, es la ofensa al lugar santísimo. La ofensa al lugar santísimo. Y aquí muy importante porque sería entonces la falta de comunión y la falta de intimidad con Dios. Ok, mire, aquí hay algo importante. Si usted no atiende a la comunión, si usted no atiende a la intimidad con Dios, usted se va a crear en usted un ser religioso. Un ser religioso. Y un ser religioso, queridos hermanos, es una persona de que tiene conocimiento, pero que no vive lo de Dios. Mire, entonces, muchos viven a través del atrio y el lugar santo, pero no entran al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que fue? ¿Qué es lo que se rasgó cuando Cristo murió? El velo. ¿Qué velo se rasgó? El que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo se rasgó en dos, por lo cual nosotros tenemos que entrar ahora al lugar santísimo. Pero ¿cómo tenemos que entrar? En comunión. Es por eso le decía, usted venga este próximo domingo, porque dice que nosotros tenemos que tener comunión los unos con los otros. Y a pesar de que estamos en medio de una pandemia, a pesar de que las sillas van a estar separadas una de la otra, pero hermano, el solo hecho de estar los hermanos juntos en armonía, vamos a hacer un fogón y la presencia del Señor nos va a venir a visitar. De eso estoy completamente seguro. Así que
en el nombre de Cristo Jesús, que esa comunión y esa intimidad con Dios nunca falte, porque si falta, entonces hacemos una ofensa a ese lugar santísimo y eso se crea al final una iniquidad, una maldad dentro de nosotros. Mire, terrible. El no tener comunión, el no tener intimidad con Dios es tener iniquidad. El no tener consagración y el no tener santidad son pecados. Y el solamente tener carnalidades, hermano, y sencillamente caer todo el tiempo en la carnalidad, es una transgresión que todo el tiempo va a estar ahí. Pero nosotros tenemos que ser fuertes. Todo esto son pecados, transgresión, pecado, iniquidad, todo es pecado, pero nosotros tenemos que no tener nada de esto para que podamos estar 100% ante las cosas del Señor. Vamos a seguir adelante. Podríamos decir entonces, como número 1.1, la transgresión es cuando alguien hace algo indebido o incorrecto, pero que no afecta a los demás. Eso como punto 1. Sería como una ofensa contra Dios que afecta directamente a la persona. Amén. Y lo otro que es la práctica que se convierte en costumbre y al final se te va a convertir en un pecado. Si tú transgrides, si tú te vas en contra de la ley todo el tiempo, al final se va a convertir en pecado. Entonces, no podemos decir, pasé con luz roja, una transgresión. Perdóname, Señor. Pasé nuevamente con luz roja. Perdóname, Señor. Pasé nuevamente con... No, pues hermano, no puede ser así. A Dios no se le puede engañar. Entonces, eso ya no es una transgresión. Eso ya es un pecado, hermano. Amén. Así que es importante que lo entienda. Eso con respecto a la transgresión. Si hablamos un poquito del pecado, es cuando una persona por la práctica de la transgresión continúa, como le decía el delante, pasa con luz roja, entonces al final ofende a Dios y involucra no solamente a la persona, si ya está involucrando a más, porque claro, el pecado se puede involucrar a muchas otras personas. Por ejemplo, Caín, a quien involucró en su pecado, seguramente pasó por las tres: transgresión, pecado e iniquidad. Acuérdese que lo que dijo: grande es mi iniquidad, grande es mi maldad, grande es mi culpa, grande es mi pecado. Entonces, dijo, aquí la primera, él transgredió una ley. Él fue y sencillamente ofrendó algo que al Señor no le gustó. ¿Por qué? Porque él fue de una mala manera en su corazón, como le estamos diciendo en las prédicas. Pero eso no quedó solamente ahí, sino de que dice que su rostro como que se entristeció, su rostro cambió. O sea, él le dio rabia, le dio cólera, le dio celo, le dio contienda, le dio de todo dentro. Entonces ya estaba en su alma. Entonces ya no era solamente que transgredió una ley, sino de que pecó en su alma. Y el Señor le dijo: arrepiéntete, y ahí todo bien, pero él no quiso. Entonces él siguió, y de pecado ya se le formó en una iniquidad, porque planificó la muerte de su hermano. Mire cómo son las cosas. Entonces, si hablamos un poquito de iniquidad, es cuando no se renuncia completamente al pecado, ¿no? Se acostumbró a esa maldad, se acostumbró a esa iniquidad. Y esto afecta a muchas personas. Esta vez, mire, Caín con su iniquidad afectó a la muerte de su hermano, afectó seguramente a sus padres, pero afectó también, no solamente eso, sino toda una generación, hermano. Toda una generación. Porque si nosotros vemos después lo que salió de Caín, o sea, es por eso que en hebreo llega a decir: ¡ay de los que caminan ese camino de Caín! ¡Ay de los que caminan en ese camino de Caín! Como una advertencia, lo que hemos estado explicando los días domingos. Entonces, este nivel de ofensa, hermano, la persona afecta a muchos en su iniquidad. No solamente él solo, a muchos que están a su alrededor. Una iniquidad en el hogar afecta a toda una familia, hermano. Afecta a todo. No crea que solamente va a afectar lo suyo. No, si yo estoy escondido de aquí no afecta a nadie. No, hermano, porque espiritualmente su iniquidad puede afectar a toda una familia.
Y también dice que puede llegar a afectar toda una nación, toda una ciudad, familias y de generaciones tras generaciones. Qué terrible, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Amén, tenemos que tener cuidado. Ahora, quiero llevarlos un poquito más allá, hablando un poquito de la iniquidad. Esto no es un estudio de la iniquidad, sino que es sencillamente estoy dando unas pinceladas sobre la iniquidad para que nosotros podamos comprender, porque yo pienso que ya el próximo estudio de esto vamos a hablar del misterio de la iniquidad. Amén. Y ahí ya son varios estudios y ahí tenemos que tener un poquito más de conocimiento para que lo podamos explicar muy bien. Amén. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ok, conversemos un poquito. Mire, se trata de lo siguiente. Este es un texto que está muy predicado, la gente se lo sabe muy bien y se le ha hecho diferentes tipos de seguimientos a este texto. Porque lo interesante es que este ejemplo lo dio el mismo Señor Jesucristo. Eso es punto uno. Eso no lo dio un apóstol, ni nadie más. El mismo Señor dio este ejemplo. Y ya, si el Señor lo dijo, ya nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Ok, entonces la pregunta, ¿cuántos dicen Señor? Porque muchos tienen Señor, ¿no? Porque todos dicen, no sé, yo creo en el Señor. Ajá. Pero aquí dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Entonces aquí ahí tiene que haber algo más. Dice, entrará en el reino de los cielos. O sea, de que no solamente se trata de decir que yo soy cristiano o yo creo en el Señor. Tenemos que tener algo más para poder entrar al reino de los cielos. Hermano, no estoy hablando de salvación. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, amén. Estoy hablando de poder ser raptado, de que cuando venga el Señor nos lleve a su presencia. Amén. Dice, entrará en el reino de los cielos. Sino aquel que hace. Entonces ya la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mire, ¿qué es lo que hacía el Señor cuando estaba en la tierra? La voluntad del Padre. Siempre. Oraba al Padre. Hacía la voluntad del Padre. Entonces Él dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios, hace la voluntad. Y entonces para hacer su voluntad hay que buscarlo, para hacer su voluntad hay que estudiar la palabra. Por eso son estos miércoles de doctrina, hermano. A lo mejor son pocos los que se conectan a la doctrina. No, que me voy a estar estudiando doctrina, no, si ya con el amor del Señor basta. Hermano, no todo aquel que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Y cómo usted va a saber la voluntad? Estudiando la palabra del Señor, pues hermano. Estudiando la palabra del Señor. Porque usted no se va a quedar solamente con el mismo conocimiento. Es imposible, hermano, de que usted haga la voluntad del Señor si no sabe la palabra del Señor. Amén. Entonces dice, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire, vea la calidad de cristianos que empezaron a reclamarle al Señor. Muchos dice, no profetizamos en tu nombre. O sea que había profetas, hermano. Había gente que profetizaba aquí en el nombre del Señor. Dice, y otros dice, echamos fuera demonios. O sea, era gente que tenían dones de sanidad, dones para echar fuera demonios, dones de profetizar. No estamos hablando de cualquiera, hermano.
hermano, estamos hablando de gente que realmente estaba ahí, porque decía, pero si no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que a pesar de, mire, profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros. ¿Usted echa fuera demonios? ¿Usted profetiza? ¿Usted hace milagros? Aún así, estos no entraron. El Señor dice que no los reconoce. Y la pregunta es ¿por qué? Y el Señor mismo da la respuesta en el versículo 23. Porque quiero que entienda que no se trata de dones. Nadie entra al cielo por dones. Entramos, ¿por qué? Por lo que dice anteriormente. A los que entran son los que hacen la voluntad de Dios. Los dones, el Señor te los da y no te los va a quitar. Incluso te los da para bendecir a otros, pero eso no quiere decir que tú estés asegurado. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, llega a decir en el versículo 23 aquí, entonces les declararé, jamás os conocí. Qué terrible, hermano, que te digan una cosa así. Jamás te conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Miren, y aquí ya hay algo peor. ¿Se acuerda que le dijimos delante? Transgresión, pecado, iniquidad. Aquí no dice, apartaos de mí los que practicáis el pecado. Apartaos de mí los que practicáis la transgresión. Aquí dice claramente, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Entonces nosotros tenemos que ver de que la iniquidad hace sencillamente de que Dios rechace completamente esto. Te rechace completamente. ¿Sabes por qué? Porque a Caín, el castigo de Caín por su iniquidad fue ser echado de ahí, de donde ellos vivían, donde estaban de todas maneras protegidos por Dios. Incluso Caín llegó a tener miedo y dijo, pero Señor, si yo me voy para allá, hacia afuera me van a reconocer el resto y me puede matar. Y es por eso dice que él fue marcado para que no lo mataran. Entonces, la iniquidad te lleva fuera de las cosas de Dios. Te echa fuera de las cosas de Dios. Te echa fuera de la protección de Dios. Entonces, esto es muy importante. Ahora, en la Biblia vemos varios misterios, hermano. Y uno de estos misterios es el misterio de la iniquidad. Pero mire, les quiero mostrar. A lo mejor no se va a notar mucho por ahí, pero se lo escribí para que también usted lo pudiera tener. Sería bonito que un día se pudiera hablar o pudiéramos hablar de estos 12 misterios. Amén. Por ejemplo, está el misterio de Babilonia, según la Biblia. Después está el misterio de las 7 estrellas. Está el misterio de la piedad. Está el misterio de la fe. Está el misterio de la iniquidad. El misterio de no todos dormiremos. El misterio de su voluntad. El misterio de Cristo y su iglesia, o la iglesia. El misterio del Evangelio. El misterio de su voluntad. El misterio de Dios en Cristo. El misterio de Cristo en nosotros. Ay, eso son cosas, hermano, de que si pudiéramos hablar cada una de ellas, claro que serían estudios bien largos, hermano, no sé cuándo terminaríamos con todo eso, pero sería bonito poder ir descubriendo todos estos misterios, porque todas estas palabras hablan de los misterios. Por ejemplo, está el misterio de la piedad, que es Cristo hecho carne. ¿Cómo eso? Dios hecho carne habitó en nosotros. Es un misterio, hermano. ¿Cómo usted puede explicarle a alguien de que Dios se hizo carne, habitó en nosotros y ahora Dios habita en uno? Es como estar hablando así, pero ¿qué me estás diciendo? Es algo completamente que no es natural. Pero sí, el Señor lo hizo porque el Señor obra sobre lo sobrenatural. Aleluya. Así de que, mire, aquí hay 12 misterios que realmente tenemos que conversar. Pero bueno, realmente estoy hablando solamente un poquito, dando una pincelada sobre esta iniquidad.
Y quiero seguir, a ver, un poquito más, estos 16 minutos o menos, 15 minutos ya que me quedan. Quiero hablar un poquito sobre la etimología de esta palabra, la iniquidad. ¿Ok? Yo quiero que usted lo entienda bien por qué fue tan fuerte de que Caín fue echado. Porque dijo, grande es mi iniquidad. La iniquidad es esa fuerza, hermano, de que él planificó la muerte de su hermano. No fue un accidente. No le hizo una trancadilla y le dijo, ¡ay! Pobrecito se cayó. No. Él planificó la muerte de su hermano. La iniquidad, por ejemplo, de aquellos que asesinan. La iniquidad de Hitler. La iniquidad de todos aquellos que asesinan gente inocente. Iniquidad, hermano. El mundo está lleno de iniquidades, pero el Señor vino a librarnos a nosotros de todo tipo de pecado, sea una transgresión, sea un pecado, sea una iniquidad. Él nos vino a ser libres. Amén. Entonces, esta palabra iniquidad es muy importante que la entendamos, porque es una palabra que se le dice anomia. Esto es en el Nuevo Testamento. Mateo nosotros ya se los leí cuando Cristo dijo, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿No? En la Reina Valera dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero aquí en la latinoamericana, en la Biblia textual y en otras dice iniquidad, porque esa es la palabra original realmente que aparece. Y la palabra iniquidad en el griego es la palabra anomia del numeral 458. Y quiere decir, hermano, es una condición de alguien que no tiene instrucción. Es alguien sin instrucción. Imagínense, es alguien que no tiene ningún tipo de instrucción. O sea, ¿sabe qué quiere decir iniquidad? Alguien sin ley. Sin ley. Alguien sin ley. Pero entonces yo les quiero preguntar una cosa. Aquellos que llegaron al cielo, que dice que habían profetizado en su nombre, que habían hecho milagros, ¿no? Que habían echado fuera demonios, ¿acaso no tenían conocimiento? Claro que lo tenían. Pero aún así el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores. No eran solamente personas que tenían iniquidad, sino que practicaban la maldad, practicaban la iniquidad, practicaban esto, el ir en un camino sin ley, sin Dios. En otras palabras, ellos sabían la palabra, pero no la hacían. Eso para Dios es iniquidad. ¿Es un pecado? Sí. El que sabe hacer el bien y no lo hace, dice que se le cuenta como pecado. Y si sigue en ese pecado y si lo repite, al final se te va a constituir en una iniquidad, en un hacedor de iniquidad. Miren lo fuerte que es este tema. Entonces, es alguien que es ignorante a la instrucción. Y es por eso que es tan importante la palabra del Señor, es tan importante la doctrina, queridos hermanos, que usted no se salte las doctrinas del Señor. Ay, hermanos, que ustedes hacen discipulado y el nivel 1 y después viene el nivel 2 y no, si yo hace bastante. No, hermano, usted necesita, todos nosotros necesitamos doctrina, porque la suma de su palabra es la verdad al final. Entonces nosotros, si no tenemos doctrina, nos hacemos ignorantes de la instrucción, porque la única que te da una instrucción correcta, una verdadera instrucción, una instrucción correcta, para el camino correcto, con la verdad correcta, es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, si no tenemos la ley de Dios, si no tenemos la instrucción de Dios, nos hacemos, al final, podemos llegar a ser hacedores de iniquidad, hacedores de ir en su propio camino y no en el camino de Dios. Eso no se los dije el domingo, se los digo ahora. Ah, santo Dios. Terrible, hermano. Y mire que es interesante esto, hermano, porque la palabra instrucción, porque dice ahí ignorante de la instrucción, pero no crea que es cualquier instrucción, porque la palabra instrucción es Torah.
O sea, ¿sabe lo que estaba diciendo cuando se traduce iniquidad y después dice el diccionario ignorante de la instrucción? Es ser ignorante de la Torá, ignorante de las cosas de Dios, ignorante de la palabra del Señor, ignorante de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ignorantes. ¿No va a ser importante los días miércoles de doctrina, hermano? ¿No va a ser importante la enseñanza del Señor? Entonces, la anomía, la iniquidad, es ser una persona sin instrucción, sin la palabra del Señor. Puedes tener muchos dones, puedes hablar lindas lenguas, puedes profetizar muy precioso, puedes tocar muy, muy encantador, pero si no tienes instrucción de Dios, puedes llegar a tener camino de iniquidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No estoy diciendo yo, se lo estoy mostrando con la palabra del Señor. Entonces, esto es algo importantísimo. Amén. Anomía entonces es sin instrucción. Vamos a seguir adelante, hermanos. Me quedan 10 minutitos nomás. Entonces, Génesis capítulo 31, versículo 36, llega a decir: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Mire, aquí ya veo de que él cambia las palabras, no todo es lo mismo. Dice: ¿qué transgresión es la mía? ¿En qué yo te he hecho algún mal, Labán? Le decía. ¿Qué cosa realmente te he hecho? ¿No? ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué me estás siguiendo todo el tiempo? Eso como ejemplo. Entonces hay transgresión y hay pecados. En Ezequiel capítulo 28, versículo 15, llega a decir: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Hablando de Luzbel, ¿qué es lo que se encontró en él? La iniquidad. La iniquidad. Por eso él fue destituido a tal forma, querido hermano, de que en ese momento él ya no pudo, él no fue perdonado, o sea que él no tuvo perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iniquidad te echa fuera de él. Fuera. ¿Qué le pasó a Caín? Fuera. No lo mató, pero tuvo que irse fuera. Increíble, hermano. Les quiero dar otros ejemplos aquí de Ezequiel para que usted vaya entendiendo las diferentes versiones como lo dice. Ezequiel 28:15 dice: eres perfecto en tu proceder. Eras perfecto en tu proceder, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la iniquidad. Esta dice la versión Ausejo. En Ezequiel 28:15, Dios habla hoy. Dice: tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Amén. Pues la iniquidad es la maldad, es una fuerza que te crea la maldad. Amén. Ezequiel 28:15, en la latinoamericana, dice: desde el día en que fuiste creado, tu conducta había sido perfecta, hasta el día en que el mal se anidó en ti. Imagínese. Ya cuando en el corazón, en el espíritu, hermano, se empieza a anidar una maldad, entonces eso ya es una iniquidad. Acuérdese que la transgresión es en el cuerpo, el pecado es en el alma, pero la iniquidad en tu espíritu. Cuando la iniquidad llega a tu espíritu, y como tu espíritu está tu conciencia, tú pierdes la conciencia ya de lo que es pecado y de lo que no es. Pierdes la conciencia de lo bueno y de lo malo, entonces esa maldad va creciendo y para ti pareciera que no fuera malo. Es por eso que cuando la gente mata, no le parece malo. Cuando la gente asesina, no le parece malo. Caín mató a su hermano y si no se le aparece al Señor, él no hubiera hecho absolutamente nada. Terrible. Pero así es, hermano. Amén. Entonces está
edad de la conciencia, mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ay, hermano, solo que hay quien le presente la detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces yo quiero que vea esto porque esto es el Nuevo Testamento, porque ¿qué es lo que está accionando en el día de hoy? ¿Qué es lo que es? Un misterio, es el misterio de la iniquidad. O sea que la maldad en el día de hoy ha crecido tanto, hermano, que se ha poseído en los corazones de muchos seres humanos. La iniquidad ha estado creciendo, la iniquidad crece. No crea que las cosas van a ir en mejor, las cosas van a ir en peor. Miren, los seres humanos han cambiado las leyes. Ya lo bueno le dicen malo, lo malo le dicen bueno. Las leyes de Dios están apartadas completamente de las leyes de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la iniquidad, ese misterio, ha estado accionando en los corazones de los seres humanos. Amén. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, e indiscutible grande es el misterio de la piedad, dice. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire, entonces aquí ya vemos dos misterios. Está el misterio de la iniquidad y está el misterio de la piedad. Aleluya. Y estas se contradicen, estas son como dos fuerzas que luchan entre sí. Lo único que puede sacar la iniquidad de nuestros corazones es entender el misterio de la piedad. Es así, hermano. Si tú entiendes el misterio de la piedad, tú vas a sacar tus transgresiones, tú vas a sacar tus pecados que son perdonados y la iniquidad, la maldad, va a ser sacada por el misterio de la piedad, que es Cristo en Jesús, que fue manifestado, aleluya, aquí en carne, es justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles, es predicado a los gentiles, creído en el mundo y es recibido arriba en gloria, y como Él lo recibió, nosotros también lo tendremos si nosotros hemos aceptado ese misterio de la piedad. Pero la iniquidad, hermano, está fuerte. La iniquidad hoy día es una materia fuerte. Amén. Vamos a ir terminando, queridos hermanos. Solamente les quiero dejar con este cuadro que la iniquidad a través de los tiempos ha surgido en diferentes épocas y se manifiesta de diferentes formas. Amén. Entonces, si yo lo tengo ahí primero, hay una equidad en la preexistencia. De eso vamos a hablar ya cuando pongamos el tema del misterio de la iniquidad. La iniquidad estuvo en la preexistencia. Pero la iniquidad también ha estado en el mundo de los espíritus, en la parte espiritual con Satanás, amén, y sus ángeles. Ahí también estuvo metida la iniquidad. Acuérdense lo que le mostré el delante. Hasta que se halló en ti la iniquidad, hasta que se halló en ti la maldad, hasta que se halló en ti esa iniquidad. ¿En dónde se encontró? En el corazón de Satanás. ¿Por qué se encontró? Porque eso ya venía de antes, la preexistencia. A mí muy importante, ¿no? Pero después esa iniquidad, hermano, se va formando a otros estadios y se ha formado en el pecado del ser humano. La iniquidad ha llegado, incluso llegó. ¿Dónde llegó primero? Porque la primera vez que se habla la palabra iniquidad fue cuando Caín dijo, grande es mi iniquidad. Esa fue la primera vez en la Biblia donde se pronuncia terrenalmente la palabra iniquidad. Entonces llegó en Caín el pecado de la iniquidad. El pecado, esa maldad profunda. Ahí llegó. Y a través de él, a todos los seres humanos también. Eso, porque como le decía en Tesalonicenses, eso ya está en el día de hoy en acción. También, por supuesto, que la iniquidad tiene otros rangos que se hereda genéticamente. Se va heredando genéticamente. Y por último, la iniquidad dice que entra, ¿dónde? Al inicuo, al anticristo, a través del espíritu del anticristo. ¡Wow, hermano! Mire por dónde pasa toda la iniquidad desde el principio hasta el final. Entonces es importante hoy día que lo podamos comprender. Mire, no alcanzamos a terminar, pero lo vamos a terminar la próxima vez. Así de que vamos a hacer una pequeña oración
Y vamos a pedirle que el Señor nos haya podido abrir un poquito más nuestros ojos y que comprendamos que hoy día lo único que nos sirve, hermano, es de que el misterio de la piedad esté en el corazón de nosotros y que no dejemos nunca los pecados formarse, hermano. Que la transgresión no se transforme en pecado y el pecado no se te transforme en iniquidad. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, en este momento. Y yo te pido que tú bendigas a cada hermano, Señor mío. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Y te pido, Señor mío, que el misterio de la piedad esté, Señor, en los corazones de cada uno, Señor. Porque eso es lo que tú hiciste. Tuviste misericordia. Fue la piedad tuya, Señor Santo, que sacó, desarraigó, arrancó, Señor mío, todo pecado, toda transgresión y toda iniquidad. Señor, ayúdanos para que cortemos, Señor Santo, desarraigamos, Señor mío, todo espíritu de iniquidad de nuestras vidas, Señor mío, y que no lleguemos, Señor, nunca, Señor Santo, a esos extremos como llegó Caín, Señor mío. Señor, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente y nos estamos viendo seguramente en la semana, este domingo. Acuérdese, Santa Cena, reunión presencial y seguramente nos estamos viendo el próximo miércoles en una reunión más de aquí recuperando la doctrina. Nos vemos. Amén.